Bueno, primero, muchísimas gracias a la Fundación por invitarme, por confiar en mí para poder hablaros. No imagináis las ganas que tenía de conoceros a todos. Me había hablado Rosa, me había hablado todo el equipo, Olga y demás, pero impresiona. Y yo ya esta mañana pensaba, digo, "Joder, ¿por qué estoy tan nervioso?". Al principio digo, igual estoy nervioso por la presentación que tengo antes, no sé si voy a llegar. No, pero realmente estoy nervioso porque estoy delante de los líderes del mañana. Estoy delante de todos y cada uno de vosotros que estáis pensando en cosas grandes para transformar el mundo y sin duda dentro de poco seréis vosotros los que estáis dando este tipo de charlas y los que estáis enseñando a los mayores que hoy os están enseñando a vosotros el cómo va a cambiar el mundo. Y vosotros sois los que vais a tener la llave para que ese mundo cambie, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente impresiona. Y de verdad que una audiencia tan numerosa y tan, me imagino que tan creativa como sois vosotros, pues no estoy acostumbrado. Entonces tengo ese nervio de lo que es la novedad, ¿no? Entonces, bueno, lo que es interesante de todos vosotros es que os une una única misión, ¿no? Que es el desarrollar vuestros proyectos, lleváis tiempo preparándoos y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente contaros el cómo empecé yo, porque yo empecé como vosotros, en una clase, en un pupitre, con unos profes. Os tengo que reconocer que el cole, cuando yo iba al cole, no era tan divertido como es el vuestro. Vosotros pensáis que es un rollo. Yo, por cierto, tengo tres hijos que tienen unas edades similares a las vuestras. Tengo uno de 11, una niña de 13 y otro de 15, ¿no? Entonces, claro, yo veo cómo es su cole, las cosas que hacen y lo comparo con mi experiencia y digo, jolín, pues yo en mi época no tenía opción de programar o no tenía opción de presentar un proyecto como el que vais a presentar vosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues me hace ilusión compartir con vosotros el cómo es la vida de alguien que se dedica a ayudar a personas mayores que vosotros a hacer lo que estáis haciendo vosotros. Es decir, a tener una idea o si la tienen, hacer que esa idea se convierta en un proyecto, que ese proyecto guste a otras personas y que esas personas pues bien usen sus productos, los compren o que usen una determinada tecnología. Entonces, bueno, pues que sepáis eso, que cuando yo era pequeño como vosotros, es verdad que las ciencias me interesaban, pero a veces me parecían súper difíciles. Entonces, pues era más, en mi época era mucho de memorizar, de enfrentarse un poco a la asignatura y gracias a Dios pues tuve profes que me ayudaban, me hicieron que la cosa fuera interesante y que se implicaban en que yo pudiera aprender, ¿no? Yo pensé sinceramente que sería arquitecto, que sería ingeniero, porque iba muy enfocado al mundo de las ciencias, pero mira, al final acabé estudiando Administración y Dirección de Empresas, lo que hoy llamáis ADE, en mi época se llamaba Empresariales, porque era una manera de poder estar en diferentes sectores, en diferentes mundos, conocer a muchas personas, y aparte lo hice en una universidad que me permitió estar un año en Francia y un año en Estados Unidos. Entonces iba a poder conocer a personas, conocer otras culturas y aprender de distintos países y tratar de hacer las cosas de una manera diferente a la que normalmente se hacía aquí en España, ¿no? Y fue precisamente cuando estaba en la universidad cuando tuve la primera experiencia con el mundo emprendedor o del emprendimiento, ¿no? Y en este caso fue porque sabéis que en muchos coles, en muchas universidades hay lo de la Semana Blanca, ¿no? La gente se va a esquiar y yo le dije a mis padres y papá que quiero ir a esquiar y me dicen, no, nosotros olvídate porque es que hemos visto muchos accidentes, no te vamos a pagar el viaje y tal. Y me dijeron, imaginaos, el viaje para esquiar, yo tenía 17, 18 años y el viaje costaba como 1.100 euros. Y entonces me dice mi padre, hacemos una cosa, yo te doy el permiso, pero no te doy el dinero. Así que si te quieres ir tú, pues te vas. Dice, pero te lo tienes que pagar. Entonces, claro, dices, ¿cómo voy a conseguir yo 1.000 euros? Es imposible. O sea, yo no tengo, mi paga no da para eso ni aunque estuviera 6 meses ahorrando. Entonces, a mí me gusta mucho dibujar, yo hago mis dibujos de cómic y tal, y entonces de aquellas se llevaban muchísimo las camisetas surferas. Entonces lo que hice es hacerme en un cuaderno distintos dibujos surferos y durante el tiempo del cole me iba por la cafetería, o sea, de la universidad, y lo que decía era, oye, si quieres una camiseta surfera, yo te la hago. Estos son los dibujos, te pongo un dibujo aquí delante, otro dibujo en grande aquí atrás, y empecé así a montar mi empresa
y vamos, tenía como un mes y medio para poder pagarme el viaje y en 15 días ya conseguí el dinero suficiente como para pagarme el viaje de esquí y lo siguiente pues fue para poder disfrutar en el viaje de esquí, pues eso de poderme ir al McDonald's y todo el plan que quería hacer. Entonces, ahí lo que me di cuenta es que realmente cuando tienes una motivación, cuando algo te está moviendo porque necesitas algo, pues obviamente te esfuerzas y haces que las cosas pasen, ¿no? Entonces, bueno, también os comentaba, en ese periodo de universidad, pues tuve la suerte de graduarme en Estados Unidos, que no es ni mejor ni peor, pero cuando yo me gradué, que fue hace un montón de años, que fue en el año 2001, en Estados Unidos las cosas pasaban mucho más deprisa que aquí. Entonces, allí ya se hablaba de Internet, que aquí prácticamente estaba empezando, se hablaba de emprendedores y se hablaba de algo que yo no tenía ni siquiera idea de cómo se traducía, que eran las startups. Entonces, a mí me pareció flipante. Yo empecé a enterarme, a leer, a ver, y claro, cuando volví a España, pues nada, nuestro país no estaba preparado para este tipo de empresas, ¿no? Así que cuando empecé a buscar trabajo, pues empecé a trabajar con empresas muy chulas, tradicionales, pues estuve trabajando en L'Oréal y ahí aprendí pues muchas cosas relacionadas con la investigación, con las fórmulas de sus cremas, cómo diseñar un producto, cómo hacer la publicidad, los anuncios de la tele, que eso me parecía súper chulo, cómo lo lanzábamos, cómo analizábamos las ventas, el por dónde podíamos o qué podíamos tocar para que las cosas funcionasen mejor o vendiésemos más. Entonces, bueno, lo que ocurría es que mientras yo continuaba con mi trabajo normal, un día hablando con mi hermano, que también había estudiado conmigo en Estados Unidos, dijimos, oye, pues, ¿no sería bueno hacer algo como lo que hacían nuestros amigos americanos, ¿no? Que se montaban como empresitas pequeñas, ¿no? Y las iban lanzando. Bueno, en ese momento empezamos a pensar, a darle vueltas, ¿no? De qué podríamos hacer, cómo lo podríamos hacer. Eh, yo lo recuerdo como un proceso súper divertido, porque era pensar cosas, crear cosas, detectar ideas que transformasen sobre todo negocios convencionales, ¿no? Algo que se hiciera de una manera tradicional o aburrida y que nosotros pudiéramos aprovechar tecnología pues para crecer más rápido y tal, ¿no? Entonces, teníamos un montón de ideas, un montón, no os imagináis, ¿no? O sea, una vez que uno se sienta a pensar, te sale un mogollón de ideas, unas locas, otras interesantes y otras descartables, ¿no? Pero el reto para mi hermano y para mí era convencer a mi madre. Mi padre se acababa de morir, por desgracia, y era pues el convencerla a ella, que no estaba para nada familiarizada con la tecnología ni con Internet, el que realmente tenía sentido crear una empresa. Entonces, de aquella no se llamaba startup, se llamaba empresas de Internet. Y lo que tratábamos era de replicar modelos más tradicionales utilizando Internet como canal de venta. Esto que os parece hoy algo muy obvio, cuando yo os hablo de esto, que era el año 2005 o 2006, no había ni inversores, ni había fundaciones como Créate que te pudiesen ayudar, no había ningún tipo de institución que ayudase a emprendedores. Entonces, nos dimos cuenta que comunicar bien nuestras ideas era mucho más importante que tener la idea en sí, sobre todo porque en este caso dependíamos de que mi madre entendiese esa idea y sobre todo que pensase que apostar por nosotros tenía sentido, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros era el transmitir nuestra motivación, ¿no? Era algo que nos impulsaba a crear algo diferente, salir de nuestra zona de confort, y en mi caso concreto, yo tenía que compaginar un trabajo tradicional, que de aquella estaba en L'Oréal, con este mundillo, ¿no? Era algo que hacía pues como quien juega al fútbol por las tardes, ¿no? Pues yo tenía que empezar a invertir mi tiempo libre en estas cosas, ¿no? La verdad es que tuvimos muchísima suerte con las primeras startups que creamos, con los primeros socios que nos acompañaban. Y luego en otras nos metimos unas galletas que alucináis, ¿vale? O sea, las primeras salieron bien, y permitió que pudiéramos hacer otras, pero no siempre las cosas salen bien. Es verdad que cuando te equivocas aprendes mucho más, porque ya estás más cauto para la siguiente, sabes lo que puede funcionar, lo que no. Pero bueno, ahí lo que decidimos entonces es, en vez de crear startups, que tiene muchísimo riesgo al principio, ¿no? Sobre todo porque éramos pocos, éramos Verón y yo con unos cuantos amigos, pues lo que pensábamos que era más interesante es ser capaces
de identificar ideas de negocio de otras personas e invertir en ellas, no solamente a nivel de dinero, sino a nivel de tiempo, de ayudarles a que creciese, ¿no? Y ahí sí que conseguimos un equipo más grande de socios, que es gente que nos acompañaba en la aventura o que complementaba la parte de dinero que nosotros podíamos invertir, y sobre todo gente que sabía mogollón. Nos cogíamos a los mejores y convenciéndoles del potencial que esto tenía, gente súper preparada y tal, y lo que tratábamos era de ser más profesionales para equivocarnos menos. Es un tema de probabilidades, ¿no? Y esto os va a hacer gracia, porque gracias a ese grupo que creamos y tal, pudimos no solamente conocer e invertir en startups que hoy os suenan a todos, como Globo o como Wallapop, sino que aprendimos en el camino. Lo interesante es cuando les conocimos, ¿vale? O sea, nosotros conocimos, por ejemplo, al fundador de Globo o al de Wallapop hace pues como 10 años. ¿Sabéis cómo eran? ¿Os imagináis cómo eran? Eran como vosotros, exactamente como vosotros. Eran chavales, eran emprendedores, imaginativos, creativos, pero sobre todo súper trabajadores, súper trabajadores. Y lo que te decían todos es, yo vengo aquí para cambiar el mundo. Y dices, coño, o sea, me viene un chaval aquí enano y lo que me dices es que quiere cambiar el mundo. Claro, cuando les empiezas a escuchar, te choca, pero cuando te argumentan todo eso y cómo lo quieren cambiar, pues dices, igual tiene sentido. Entonces, que sepáis que nosotros estuvimos con los fundadores de Globo cuando ni siquiera se llamaban Globo. Globo se llamaba Ángel, que Ángel era un señor que había en Barcelona que te hacía recados y te iba a la compra, te recogía un traje. Entonces, primero se llamaron Ángel, luego se llamaron Balloon y luego se llamaron Globo. O sea, realmente fue una evolución, fueron reforzando y se apoyaron siempre en una tecnología que hacía que lo que ese Ángel no hubiera podido hacer porque no podía haber tenido tantos clientes, pues gracias a la tecnología y gracias a la gente que se metía en esa plataforma, pues ya se podía hacer. Pero bueno, hace ya pues algunos años que estoy colaborando con la fundación, y es que creo de verdad que la oportunidad que os están dando es impresionante. Y que gracias a todo lo que estáis aprendiendo, como os decía al principio, vais a ser esos líderes, los startuperos que vais a salir en las noticias, sois vosotros. O sea, yo ya soy mayor para eso. Sois vosotros los que estáis ahora mismo con esas ideas que van a transformar. Estoy aquí con vosotros no solo por la experiencia en esa creación de startups, sino porque dentro de la compañía en la que estoy trabajando, que se llama Deloitte, algunos lo conoceréis, algunos no, es una empresa enorme, enorme. Tiene 10.000 personas y ha creado desde hace algunos años un área que se dedica a ayudar a los emprendedores que han creado sus startups y también a las grandes empresas que quieren seguir innovando. Si una empresa no sigue innovando, se queda anticuada, ¿no? Como la ropa. Entonces, a veces nos necesitan para que les ayudemos a identificar oportunidades o en su proceso de desarrollo, el proceso creativo, que veamos algún modelo de negocio que les pueda encajar. Pero bueno, imaginaréis que después de tantos años, pues me he dado cuenta de que lo importante es que tenemos que hacer siempre cosas que nos gusten, ¿vale? Y entiendo que vosotros que estáis con vuestros proyectos, estáis haciendo cosas en temas o en mercados que os gustan, ¿no? Entonces, yo simplemente, o sea, que veáis que en la vida, cuando haces algo que te gusta, es como que el tiempo vuela, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que a todos vosotros os parece que el tiempo pasa mucho más rápido cuando estáis jugando al fútbol o al Fortnite por las tardes o bailando TikTok que cuando estáis en clase, y perdona a los profes, pero por muy divertido que le pueda parecer un profe de la clase, pues obviamente cuando tienes tu tiempo libre y haces cosas que te encantan, el tiempo va volando, ¿no? En vuestro caso, lo curioso es que este interés que estáis despertando o que estáis desarrollando en la ciencia, en la tecnología, en las matemáticas, en la ingeniería, si conseguís alinear eso con algo que os motiva y que os apasione, sin duda vais a llegar muy lejos, ¿no? Porque es eso, o sea, cuando haces algo que te gusta, el tiempo vuela. Entonces, quedaos muy bien con esa palabra de motivación, o sea, algo que te gusta, que te motive. Porque eso en todos los que estéis conectados creo que es común, ¿no? O sea, esa motivación la tenéis y os une la comunidad que ha creado la Fundación Créate y cómo estáis preparando esos proyectos, ¿no?
Pensad que la motivación es como un motor que nos impulsa a hacer algo, ¿no? Y ese algo va a requerir, además de esa motivación, va a requerir una acción por nuestra parte para ser capaces de hacerlo y sobre todo de hacerlo bien. Entonces, la palabra motivación siempre implica acción. Y para que lo recordéis fácilmente, yo suelo unir las dos palabras cuando doy las charlas, que es la motivación. Esto de unir palabras no le mola a los profesores de lengua, lo sé. Yo entiendo que hoy habrá más profesores de ciencias y demás que de lengua. Pero bueno, en el mundo de los emprendedores está lleno de palabras y de palabritas raras que a veces son más fáciles para recordar las cosas, ¿no? Cuando uno se motiva está como una moto. Tiene ganas de acción, de ponerse manos a la obra, y en vuestro caso eso lo llamativo es que la motivación se enfoca en la investigación. Y seguro que con las ideas que habéis tenido, pues no habéis parado de pensar, de hacer cosas chulas y de ir desarrollando vuestros proyectos, ¿no? Bueno, pues como os decía antes, ¿no? Ahora que vuestra motivación está en máximos, mis hijos lo llaman God Level. Papá, estamos con la motivación God Level, ¿no? Pues es cuando tenéis que poner el foco en coordinar cómo vais a realizar esa acción que os permita que el proyecto sea una realidad, ¿vale? Al principio, el proyecto no es más que una idea que vais adornando, ¿no? Entonces, yo sé que esta charla os llega casi en la fecha en la que tenéis que presentar vuestros proyectos, pero seguro que recordáis algunos momentos que habéis vivido durante estos meses, ¿no? Imagino que todos tuvisteis que formar un equipo, valorar un concepto, usando a veces metodologías que algunos conoceréis, ¿no? Del design thinking, otras metodologías como el Lean Startup o simplemente lo que llamaban antes la lluvia de ideas, ¿no? O el brainstorming. Es decir, todos habéis pensado y habéis dicho, habéis hecho un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahora que ha pasado un poco más de tiempo, me gustaría que pensaseis, ¿no? O sea, si miráis unos meses atrás, ¿no? ¿Qué recordáis de esos momentos? O sea, ha sido un camino. Seguro que al principio estaréis como desorientados, ¿no? Dándole vueltas al coco, a ver qué se os ocurría, cómo lo haríais, si realmente llegaríais a conseguirlo. Y eso sin duda potenció la imaginación, ¿no? Si antes hablamos de la motivación, la imaginación será un refuerzo que a lo largo no solamente de este proyecto, sino de vuestra vida tendréis que recurrir. ¿Vale? Si la motivación decíamos que era el motor, la imaginación es la gasolina para que siga funcionando ese motor. Entonces, está claro que tenéis que recurrir a ella, tenéis que potenciarla, pero claro, la imaginación de unos miembros del equipo no siempre coincide con la del resto. Y seguro que en ocasiones habéis tenido alguna pequeña discusión, algún pique acerca de qué hacer o cómo hacerlo o cómo presentarlo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones forma parte de la acción y tenemos que pensar que toda acción tendrá unas consecuencias, ¿no? Lo importante es que tenemos que entrenarnos bien para estar preparados para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando hacemos algo en equipo, tenemos que pensar que no siempre tenemos razón. Tenemos que partir de una humildad. O sea, es verdad que nosotros siempre por dentro pensamos que tenemos razón, pero habrá momentos delicados, algunos días seguro que os habéis enfadado, habéis pensado que uno hacía más que otro y que, jo, es que me toca currar mucho más a mí, o este está hablando mucho más que yo, o no lo sé, ¿no? Entonces, es importante que mantengáis siempre una actitud humilde, estáis en equipo, lo estáis pasando bien, estáis haciendo algo que os gusta y tenéis que tener un espíritu de resiliencia. Palabrón, ¿eh? Lo de resiliencia. Ahora se ha puesto como muy de moda, lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, lo veis en internet, resiliencia. Es que cuesta hasta pronunciarlo, ¿no? Entonces, esta palabra que muchos habéis oído, algunos la habéis incluso utilizado, muchos no sabéis qué significa, ¿no? Hace años, cuando yo era pequeño y lo empecé a oír, se utilizaba sobre todo para la capacidad que teníamos las personas de recuperarnos de cosas horribles, ¿no? Pues la muerte de un ser querido, una tragedia enorme. Y ahora lo que se ha hecho es adaptar esa palabra al día a día de las personas y no solo a esos momentos terribles, ¿no? Y podemos usarla en un montón de cosas, ¿no? Y probablemente sería la capacidad que tenemos las personas de anteponernos o de poder entender mejor situaciones difíciles o problemas que se presentan a diario, ¿no? Y esa resiliencia nos permite actuar positivamente porque más o menos estamos preparados, lo hemos visualizado, somos conscientes de que puede ocurrir. Entonces, de esta manera, reducimos la ansiedad, los nervios, el estrés, todo esto que no nos gusta, gracias a esta palabra y a esta actitud, pues lo podemos superar. Imaginaos si hablamos de suspender un examen, ¿no? Una asignatura. Pues podemos prepararnos para esa tragedia de varias maneras. La primera, obviamente, sería estudiando para evitar que esa tragedia no se produzca, ¿no? Pero si llegamos tarde,
pues lo importante sería pensar el cómo afrontaremos el suspenso y cómo lograremos recuperar esa asignatura trabajando sobre ello y que el suspenso no nos frene ni nos ponga tristes, sino que sea ese afán de superación y que lo resolvamos sin problema, ¿no? Entonces, de cara a la presentación de vuestros proyectos tenéis una cosa muy buena y es que solo os pueden pasar cosas buenas. No hay nada malo que os pueda pasar. Simplemente el hecho de poder presentarlo, de poder llegar, de haber estado estos meses pensando, compartiendo tiempo con el equipo, ya habéis logrado un mogollón. Y es tan positivo que os podríais quedar simplemente en lo que habéis conseguido hasta ahora. Pero ahora las cosas que os pueden pasar, pues imaginaos, lo mejor que os puede pasar es que seáis elegidos, ¿no? Entonces, lo importante de esta aventura es que estéis disfrutando el viaje. Esto es fundamental, se lo digo también a los emprendedores. Disfruta con lo que haces. A lo mejor, en el caso de las startups, ¿no? A lo mejor tu negocio fracasa, pero disfrútalo porque vas a aprender un montón, te lo vas a pasar bien. Entonces, cada etapa hay que disfrutarla, es un proceso y no nos tiene que obsesionar el destino, el día final, el día de la evaluación, el día de... No, cada día tenéis que darlo todo, ¿no? Y pensad en lo mucho que estáis aprendiendo y sobre todo agradecer a las personas que os están ayudando directa o indirectamente. Tenéis a vuestros profes, tenéis a la fundación, tenéis recursos, hay materiales. Por cierto, contad conmigo, lo que yo os pueda echar una mano. Eso aparte de agradecerlo, tenéis que disfrutarlo y aprovecharlo un montón. Estáis en un momento dulce en el que la gente os quiere ayudar, os ve como con un potencial enorme, todo el mundo se va a volcar, nadie va a criticar, solo va a ayudar, ¿no? Y luego, para los que no seáis elegidos en la final, eso no significará que los proyectos sean malos, para nada. Aquí simplemente los evaluadores les han dicho que tienen que elegir solo a unos pocos, ¿no? Pues los evaluadores lo que van a hacer es optar por aquellos que a lo mejor estén más desarrollados o que estén mejor presentados o que hayan entendido mejor, etcétera, por una serie de criterios que ellos tienen, pero que no significa que el resto que no haya sido seleccionado sea malo ni mucho menos, ¿no? Simplemente por el hecho de haber desarrollado lo que habéis hecho hasta ahora, ya vale para todos, incluso, vamos, sobre todo para vosotros, ¿no? Y ahora lo que sí que querría compartir con vosotros es eh, los secretos o los trucos, ¿no? De lo que sería una presentación, si no perfecta, por lo menos encarrilada para tener más probabilidades de ser la elegida, ¿no? Entonces, no penséis que es solo un tema de PowerPoint o de tener unas slides chulas o de saber mucho de un tema, ¿no? Lo importante será que los evaluadores, vuestros profes, la gente que os escuche, que os entienda bien y que sepan el valor que aporta cada una de vuestras ideas y cada uno de vuestros proyectos, ¿vale? Para eso va a ser obligatorio que seáis capaces de transmitir entusiasmo en todo momento, desde el primer momento, desde que os vean, tenéis que transmitir el entusiasmo. La motivación esa que hablábamos antes y que os llevó a desarrollar el proyecto, el trabajo, y solo lo conseguiréis con una buena comunicación. Comunicación es fundamental en todos los ambientes, en todos los aspectos, en todo lo que vayáis a tratar de transmitir. Si queréis, y si los profes de lengua nos dejan otra vez, le metemos otra vez la acción, comunicación. Para comunicar bien tenemos que actuar, tenemos que preparar, tenemos que hacer una serie de cosas que nos permita que el mensaje tenga sentido, que llegue, que la gente lo entienda. Entonces, como para cualquier acción hay que prepararse, pues imaginamos que tenemos una carrera por delante y tenemos que entrenar, ya sea una carrera, un partido o si tenemos una obra de teatro, tenemos que ensayar, ¿no? Pues si queremos ser capaces de comunicar bien nuestro proyecto, tendremos que prepararnos fenomenal. Recordad que aquí, en esta partida, sois los elegidos, sois los invitados. Esto es como un Battle Royale en Fortnite. Pues hay que ir a por todas, tenéis que ir en equipo, tenéis que estar centrados y tenéis que transmitir ese entusiasmo, ¿no? Entonces, de cara a estructurar la presentación, me gustaría hablar primero de los contenidos, ¿vale? Los contenidos es aquello que vamos a contar y aquellos puntos que tenemos que resaltar. Y luego, aparte del contenido, tenemos que hablar de las formas, ¿vale? El contenido, os voy a decir algunas de las cosas que normalmente tratamos de recomendar a los emprendedores que van a presentar su idea y cualquier adaptación que entendáis que puede tener sentido en vuestros proyectos la podéis hacer, pero son unas pequeñas pistas, ¿no? Uno de los trucos que quiero compartir con vosotros es que siempre tenéis que pensar como piensan los que os escuchan, no como pensáis vosotros.
No es lo mismo como yo me hablo a mí, o como yo hablo a mis padres, o como yo hablo a mis hermanos o a mis amigos del equipo, que como voy a hablar a los evaluadores. Nosotros tenemos que ser conscientes de los criterios que los evaluadores van a tener a la hora de ver nuestros proyectos, ¿vale? Al igual que los evaluadores en fases previas, pues, ¿cómo piensan mis profes? ¿Cómo piensan mis compañeros? A la hora vosotros de comunicaros con vuestros propios compañeros, tenéis que utilizar un método para tratar de que vuestras ideas se tengan en consideración y se entiendan, ¿no? Y si sois capaces de pensar como piensan los que os escuchan o los evaluadores, etcétera, ahí ya contáis con una ventaja enorme porque os vais a poder anticipar, ¿vale? Pensad que tenéis que construir una historia perfecta, pero que sea diferente, ¿vale? Tiene que ser interesante, tiene que estar bien contada, que la pueda entender cualquiera. Pero cualquiera, digo, cualquiera que no tenga nada que ver con vuestro proyecto. O sea, si yo paso por ahí y no tengo ni idea de lo que me vais a contar, ni de la tecnología o ni de los materiales de los que me vais a hablar, que lo entienda, que vosotros me lo contéis de una manera tranquila y relajada que me permita a mí entenderlo, ¿no? Entonces, para eso, como en los cuentos, tenemos que hacer una introducción. Nadie empieza a hablar de Blancanieves cuando ya tiene a los enanitos. Primero hay una introducción, ¿no? Esa introducción nos tiene que poner en contexto, nos tiene que explicar el ambiente en el que nos queremos mover, donde vamos a presentar esa idea. Algunos de vosotros seguramente estáis hablando de algo que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Como es la sostenibilidad o la economía circular. Algunos habréis apostado más por usar una tecnología, o por programación, otros incluso podéis estar hablando de temas del universo, de las estrellas, de un montón, una infinidad de temas, ¿no? Bueno, pues dentro de ese mundo que empecéis a explicar y que empecéis a introducir, tenéis que destacar algo súper importante, algo que sea impactante, que normalmente se suele presentar o como un problema o como una oportunidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque siempre, o sea, tenemos que ser capaces de buscar algo que funciona mal o algo que puede funcionar mejor. Es la única manera de demostrarle a nuestros evaluadores que seremos nosotros con nuestro proyecto los que vamos a conseguir hacerlo, resolver ese problema, ¿no? Entonces, recordad que siempre hay que comenzar con una introducción que os lleve a destacar ese problema, un reto o una oportunidad para empezar a calentar. Además, os va a servir a vosotros si estáis nerviosos, para ir relajándoos, porque vais a hablar de algo que la gente conoce, de algo relativamente sencillo. Con eso ya vuestra respiración va a fluir muchísimo mejor y ahí vais a empezar ya a hacer vuestra explicación, ¿no? Una vez que expliquéis en detalle el problema que habéis detectado, o el reto, o esa oportunidad que hablábamos, tendréis que exponer cuál podría ser la solución al problema. De manera genérica, si existe un problema, debería existir una solución. Entonces lo que les vais a decir es, oye, pues para que ese problema se resuelva, la mejor manera es mi producto, o es mi tecnología, o es el servicio que yo te voy que yo te voy a proponer, ¿no? Pero con introducirlo no basta. O sea, no basta decir esto es la introducción, este es el problema, esta es la solución. No, no. Ahí es donde tenéis que explicar y razonar muy, muy bien vuestra propuesta de valor. Este es otro palabra, propuesta de valor, ¿vale? Hay incluso muchos mayores que no saben qué es eso de propuesta de valor. Es lo que vuestro proyecto conseguiría hacer para solucionar el problema o el reto que habéis identificado, cómo lo haría, en qué tiempo lo conseguiría, si costaría dinero, qué tipo de necesidades tendríais para conseguir resolver ese problema, ¿no? Entonces, para conseguir esa solución tendréis que explicar qué necesitaréis y sobre todo centrarlo en un par de cosas. Lo primero y para mí lo más importante es vuestro equipo y el apoyo de personas, empresas, instituciones y realmente ese tipo de equipo más esas personas lo que suele requerir en una segunda fase es que apoyen con dinero o con recursos, ¿vale? Porque una cosa es tener una idea y que la podáis hacer en el laboratorio del cole y otra cosa es si lo quieres hacer en gran escala para transformar el mundo. Entonces, normalmente los evaluadores, o en el caso de las startups, los inversores, suelen buscar un beneficio por prestar su ayuda, ya sea un beneficio económico, es decir, si yo te doy dinero, pues quiero ganar más dinero, o algo que les ayude a ellos, que les motive como personas. Yo a lo mejor puedo ayudar a una startup sin cobrar ni nada, simplemente porque quiero o bien ayudarles a ellos o que me ayuden a mí a ser mejor en algún campo
o a una empresa, ¿no? Te ayuda una empresa para que la empresa pueda ir mejor, pero bueno, será interesantísimo y muy bueno que estéis preparados para lo que puede interesarles a los evaluadores en este caso, ¿vale? Y sobre todo, que les expliquéis muy, muy bien lo que haréis con ese apoyo, ¿vale? Ya sea si es una dotación, o sea, si es un dinero que os van a dar o si os van a poner a 3 tíos que os ayuden, tenéis que explicar muy, muy bien cómo lo haríais con esa ayuda, con el apoyo o con el dinero necesario para que ese proyecto se pueda lanzar y una vez que se lance ese proyecto, pues tratar de resolver el problema que habéis detectado, ¿no? Eso en el mundo de las startups se suele llamar el plan de negocio, ¿no? El plan de negocio, pues lo que estaría fenomenal es que hubierais buscado si hay alguien, un competidor o alguien que ya lo esté haciendo, si hace cosas similares, ver qué han necesitado para poder hacerlo, quién tiene detrás, qué están consiguiendo. Una vez que contéis lo que está pasando, esto es como otra introducción, es decir, oye, el mercado existe, hay este problema, está fulano, está este otro que también lo hacen, pero lo que tenéis que decirle es que vosotros, con vuestro proyecto, lo podríais hacer de una manera o más eficiente, o más ecológica, o más barata, o de una manera más interesante, vamos, o de una manera más divertida que otro, ¿no? Entonces, tenéis que ver el mercado potencial, es decir, los clientes que podríais llegar a tener o los usuarios de vuestra tecnología o quién compraría ese proyecto, tener un poco el análisis de, oye, pues yo hago esto y esto podría interesarle a empresas como Repsol, que tiene que dejar de producir gasolina o combustibles fósiles, o esto le podría interesar al Corte Inglés porque está cambiando esto, o le podría interesar a quien sea, pero tenerlo un poco ya pensado para, aunque no lo digáis, por si os lo preguntan, ¿vale? Y ellos, si lo habéis contado bien, os harán preguntas, ¿vale? De eso, de cómo lo haríais, y ahí en ese momento cuando os dicen, ¿y tú cómo lo harías? Es cuando tenéis que sacar pecho y contarles el equipazo que tenéis, ¿vale? Es fundamental que construyáis vuestra historia, vuestro discurso, vuestra presentación y vuestro proyecto en el equipo. Es fundamental. Tenéis, pues eso, que hablar de vosotros, quiénes sois, en qué estáis especializados, que vean cómo os complementáis, que no sois todos iguales. A lo mejor uno es bueno hablando, otro es bueno programando, otro es bueno haciendo investigación, otro es bueno. Tenéis que tener esos perfiles o tenéis que destacar cosas que ellos vean que el equipo realmente se complementa, que no son todos iguales, ¿vale? Además podéis decirle que en un futuro la idea que tenéis es de reforzar ese equipo, ¿no? Ahora mismo decir, bueno, somos grupos de 5, de 4, de 3, pero en un futuro, cuando esto crezca, nos encantaría contratar a este otro que va a complementarnos porque sabe de esta tecnología, o a este otro que tiene unos contactos interesantes en este mercado, o a este que conoce a este otro, ¿no? Entonces, el objetivo de reforzar con nuevas personas es algo que suele gustar a los evaluadores, el que estéis pensando no solamente en el hoy, sino en el crecimiento. Hoy tengo esto, mañana puedo tener esto. ¿Qué pasa si llega mañana? Pues tengo que estar preparado, tengo que reforzar equipos, voy a necesitar más tecnología o más ordenadores, necesitaréis más apoyo, ¿no? Esto es como el mercado de los fichajes. Lo oímos en la tele, ¿no? Que si compran un jugador, que compran otro, pues es lo mismo. Vosotros tenéis que estar preparados para hacer nuevos fichajes que refuercen vuestro equipo, ¿no? Y por último, cuando ya habéis hecho esa introducción, habéis identificado el problema, la solución, vuestro producto, además de ese producto, ese plan de negocio que están haciendo los competidores, al evaluador le falta una cosa, ¿y sabéis qué es? Una llamada a la acción. La llamada a la acción es lo que han utilizado durante años en los anuncios que te dicen que te tienes que ver una Coca-Cola para sentirte mejor, tal. En inglés lo llaman el call to action, ¿no? O sea, tú lo que tienes que transmitir al evaluador o a quien te escuche es que sí o sí tiene que apostar por lo tuyo, que si no se está perdiendo algo. Esto es como tener un planazo y que alguien no se venga. Pues tú le tienes que seducir o vosotros le tenéis que seducir con algo que le parezca tan interesante como para que os tenga que decir que sí, o en el caso de que fuerais unos startuperos, que el inversor os ponga el dinero. Y además decirle, oye, que es que o sea, tienes que meterte ya a resolver este problema porque puedes ganar mucho dinero, o puedes decir, oye, es que incluso existen
otros que ya se han interesado, o sea, que ya conocen el estado de mi proyecto y ya me han llamado para interesarse. Entonces, eso les va a hacer que tengan esa necesidad de actuar. Volvemos a la acción. Entonces, si habláis de otros que ya lo están haciendo, van a decir, oye, tengo que apostar por estos ya, porque si no se me va a adelantar el otro que ha empezado a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la presentación y el contenido de esa presentación probablemente os lo hayan dicho otros profes, ¿vale? Y además de los contenidos de la presentación que y lo repaso con vosotros, ¿no? Que hemos resumido que eran la introducción o el contexto, el problema o el reto, la solución, el producto, ese mercado que tenemos, nuestro plan de negocio, la apuesta por el equipo, la llamada a la acción, pero hay otra cosa que es fundamental y es, volvemos otra vez al principio, que la historia la contéis bien, ¿vale? Tenéis los ingredientes, ahora mismo tenéis buenos proyectos, tenéis los contenidos que tenéis que incluir en vuestras presentaciones o en vuestra historia, y ahora toca cocinarlos, tenéis los ingredientes, toca cocinarlo como en MasterChef. O sea, si queréis que la receta sea la mejor y que el plato llegue a la final, tenéis que cocinarlo bien, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con vosotros es algunos consejos, ¿vale? De cara al día de la presentación. Y no solamente los cojáis para esta aventura, ¿vale? Cogedlos en general, para cuando tengáis que hablar en público, cuando tengáis que hacer una presentación, cuando tengáis que hablar con alguien de algo donde no os sintáis tan cómodos porque es una situación nueva, ¿no? Tenéis sobre todo que estar tranquilos, ¿vale? Tenéis que tratar de entrar en una presentación, en una reunión, en ese día, en esa presentación, y respiráis, tenéis que respirar profundo, tenéis que pensar que solo pueden pasar cosas buenas, no hay nada malo que pueda pasaros, solamente son cosas positivas, que es que os elijan. O sea, no hay nada negativo en no ser elegido, simplemente es que había otros que lo tenían más avanzado o lo que fuera, pero no os podéis preocupar. Y sobre todo, este concepto es raro, pero no os podéis preocupar. Es decir, todavía hay tiempo. Tenéis todos los medios para que sea un exitazo. Entonces, no os empecéis a preocupar ahora, o no empecéis con los miedos ahora, no os preocupéis. El día que llegue, vais a estar súper preparados y lo vais a hacer fenomenal. Entonces, como tenéis tiempo todavía de prepararlo, simplemente poned vuestra mente y proyectad en que todo va a saliros bien, ¿vale? Para no estar nerviosos, lo mejor es estar preparados. Eso lo hemos contado al principio, ¿no? Todo requiere acción, todo requiere preparación, todo requiere ensayos, ¿no? Tenéis que ensayar muy, muy bien vuestra historia. La historia tiene que ser perfecta, tiene que estar bien contada y que la entiendan, ¿vale? Es importante para que la entiendan y que esa historia esté perfecta, que la compartáis ahora, en estos días, ¿no? Con vuestros profes, con los compañeros, con vuestros padres, hermanos, con amigos, que os lo sepáis como quien recita una poesía o como quien canta una canción, ¿vale? Y para eso es fundamental ensayar. Cuando uno ha ensayado bien, esto es como un examen. Si te lo has estudiado fenomenal, no estás tan nervioso en el examen, ¿no? Pues eso, fundamental que ensayéis. Luego, hoy en día, nuestro día a día requieren tecnología, ¿vale? Me imagino que algunos de vosotros utilizaréis PowerPoint o cualquier otro soporte digital, habréis grabado vídeos, podéis haber grabado audios. Fundamental que lo probéis varias veces, días antes, con varios ordenadores, que incluso llevéis un pendrive o lo subáis a la nube o lo tengáis enviado por email, porque a veces la tecnología es traviesa. Entonces, nos tenemos que preparar bien, porque no sabemos cómo nos la puede liar, a veces no funciona el micrófono, a veces no funciona el auricular, etcétera, etcétera. Sobre todo ahora que son en ocasiones son encuentros virtuales, ¿no? O sea, yo entiendo que la evaluación será física y presencial, por lo que ahí sí que tendréis que preparar bien los ordenadores, pero bueno, que probéis todo, muy, muy bien. O sea, es otro ensayo más. Aparte del ensayo de vuestra historia, es el ensayo de vuestra tecnología o de los soportes digitales que vayáis a utilizar. Y el gran día, cuando estéis con los evaluadores, fundamental, hablar despacio. O sea, yo en las que he estado, sobre todo en las de chavales de vuestra edad que tenéis tantísima ilusión y tanto entusiasmo, los nervios os suelen jugar una mala pasada y soléis hablar muy deprisa. Y a veces no se os entiende. No es que no se entienda la historia, es que os precipitáis porque queréis contar todo muy deprisa, ¿no? Entonces, tratad, y esto no es fácil, pero tratad de hablar despacio, que se os entienda muy bien, que sea claro,
ensayad también quién habla, qué dice y sobre todo cuándo da paso al siguiente, ¿vale? Es fácil si lo hacéis, pues imaginaos, por diapos o por slides, ¿no? Es decir, bueno, pues yo hago la 1, la 2, tú haces la 3, entonces sabéis que cuando uno acaba su diapo, le toca al siguiente. Que ensayéis ese discurso, que sepáis si a lo mejor él acaba hablando de un tema concreto que a lo mejor no aparece en la diapo, pues que sepa el siguiente cuando tiene que intervenir. Y hay un comodín. Esto, yo cuando es un trabajo en grupo siempre hago esto, ¿vale? Trato de que al menos uno del equipo se lo sepa todo. Entonces, esa persona será como el backup, el soporte. Si alguno falla, si alguno se traba, es el que va a ser capaz de continuar la presentación y os va a ayudar. Es decir, bueno, pues se le ha trabado esta slide, la hago yo, lo cuento y luego que llegue el siguiente, ¿no? Entonces, él va a ser vuestro comodín. Y luego, cuando habléis, hay una parte importante, ¿vale? Porque hay una parte de nosotros que habla y que se escucha, que es nuestra voz, ¿vale? Pero hay otra muy importante, que es el lenguaje corporal. Me imagino que os habrán hablado de esto en el cole. Es fundamental que estéis tranquilos, ¿vale? Y si es necesario, mira, como yo, cogéis, paráis, bebéis así, os tranquilizáis, aclaráis tal. ¿Por qué? Porque si estáis nerviosos, vuestro cuerpo habla por vosotros y vosotros no controláis lo que dice vuestro cuerpo porque estáis centrados en lo que va a decir vuestra boca. Entonces es cuando en las presentaciones uno empieza a moverse, empieza a bailar, se empieza a tocar, se empieza a rascar. Entonces tenéis que estar tranquilísimos para evitar que nuestro cuerpo hable por nosotros, ¿vale? Entonces tenéis que pensar que los evaluadores son conscientes de que va a ser un día súper importante para vosotros, que vais a estar más nerviosos de lo habitual, que es un día importantísimo y tal, pero solo quieren ayudaros. Aunque los veáis como evaluadores, que solemos verlos como que estamos en un examen, realmente solo quieren ayudar y además se mueren por conoceros a vosotros y por conocer vuestros proyectos. Entonces, disfrutad del momento, disfrutad estos días, el tiempo que os queda, porque de verdad que es una oportunidad enorme. Y yo llevo hablando un mogollón de tiempo, entonces yo creo que Es ahora que, os toca a Mario, vosotros. Mario, no que te quería cortar porque, bueno, qué cantidad de mensajes. De hecho, perdón, de hecho, nuestro compañero Santiago lo ha ido resumiendo ahí en el chat, porque nos has hablado de tantas cosas, del equipo, de la motivación, de la imaginación, de la resiliencia, bueno, de un montón de cosas que espero que hayan tomado nota estos chicos, ¿sí? Y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que podéis hacer o bien por el chat, o bien levantando la mano, canalizándola a través de vuestros profesores. Es verdad que vamos ahí con el tiempo, bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, pero hay tiempo, creo, para alguna pregunta que le queráis hacer a Mario. A ver, ¿cómo las canalizamos? ¿Os acercáis al ordenador y directamente se la hacéis para que él os escuche? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Claro, como están en el aula, Claro, están conectados con un ordenador y los que quieran preguntar, porque hay muchas manos, vamos, veo alguna mano por ahí que quiere preguntar, se tienen que acercar al ordenador, ¿es así? veo ahí a alguien de quinto B. Sí, hay alguien de quinto B que quiere hacer una pregunta. ¿Nos dices tu nombre? Si tú tienes un proyecto que has trabajado muchísimo y alguien de la otra empresa tiene el mismo proyecto, o sea, ¿cómo lo harías? Espera, te oigo un poco mal. Si te Yo, acercas un yo he llegado poquito a más al entender, ordenador, Mario, que tú has trabajado en un proyecto y hay alguien que tiene un proyecto parecido, o sea, algo así, entendido, ¿verdad? vale. ¿Era eso? O ese o el mismo, o sea, que tienen un proyecto no exactamente igual, pero que es súper parecido y que te lo puede, como que tiene la misma idea. Tienen la ¿Qué misma harías? idea. Vale. Eso pasa siempre, ¿vale? O sea, cualquier negocio que se te pueda ocurrir, cualquiera, tiene uno que hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si te pongo un ejemplo, a la hora de beber una bebida de cola, tienes Coca-Cola, tienes Pepsi-Cola. Si estamos hablando de echar gasolina, tengo Repsol, tengo Cepsa. O sea, siempre en la vida te vas a encontrar con alguien que hace algo similar
o que hace exactamente lo mismo que tú, como podemos, esos dos ejemplos que os he puesto hacen exactamente lo mismo, lo que tienes que ver es cómo te posicionas y cómo te diferencias, ¿vale? Lo primero, no asustarte, no asustarte, porque son cosas que pasan. Y lo que tienes que ver es el de qué manera haces tú más positivo tu mensaje o simplemente lo cambias un poco. Mira, os voy a poner un ejemplo para ver si te da alguna idea, ¿vale? Prosegur, que es una empresa de alarmas, y Securitas Direct, ¿vale? Hacen exactamente lo mismo. Los dos te ponen un cacharro en casa que vigila si alguien entra o tal. El mensaje que comunica Prosegur es de amenaza, es decir, ha entrado un ladrón, me ha robado, es decir, está transmitiendo peligro. ¿Qué hace Securitas Direct? Transmite seguridad. Estás en tu casa, estás cómoda, no va a pasar nada, todo va a salir bien, ¿vale? Hacen lo mismo, pero lo comunican distinto. Entonces, tú lo que tienes que ver es si el proyecto es exactamente igual, cómo lo están comunicando y cómo tú, si ese evaluador ya ha escuchado un mensaje, si tienes tiempo de reaccionar y de hacer el mensaje que sea igualmente interesante. O que puedes decir, oye, hago exactamente lo mismo que hay mercado para todos. Es decir, imagínate que estamos hablando de algo de sostenibilidad o de economía circular. Es que es bueno para el mundo. Entonces, si somos dos personas que hacemos lo mismo, tienes dos opciones, o apostar por uno o apostar por los dos, o que yo me pueda unir. Esa es una de las cosas que puedes proponer. Oye, yo hago exactamente lo mismo que este de aquí al lado, y es que a lo mejor en mi fase, cuando hablábamos de una cosa es dónde estoy yo ahora y dónde voy a estar mañana, pues a lo mejor tiene sentido que yo me una, porque si en vez de un equipo somos dos equipos haciendo lo mismo, seguramente hagamos algo mejor. Entonces eso podría ser una idea. Gracias. Nada. A ver si hay más preguntas por ahí. También las podéis hacer a través de los profesores por el chat, aunque es mejor que las hagáis de forma directa, a través del micro. Yo sé que cuesta hacer preguntas, ¿eh? Que yo también estoy ahí en esas sillas y cuesta mogollón, sobre todo con tanta audiencia. Si ya te cuesta con tu clase, imagínate con tanta gente. Sí. Si no, oye, tenéis mi contacto, me podéis escribir en cualquier momento. Respondo siempre. Cualquier ayuda que veáis, que os queda muy poquito tiempo y necesitáis alguna recomendación o lo que sea, contad conmigo sin problema. Claro que sí, a través de sus profesores, profesoras, pues fenomenal, todo lo que os está contando Mario y además queda como disponible, ¿no? Para cualquier otra pregunta que le queráis hacer, ya según seguís trabajando en estos últimos días que os quedan. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Hay una ¿No? pregunta que están preparando de quinto B, debe ser del Gonzalo Fernández de Córdoba, creo. Uh-huh. Sí, porque no hemos citado los centros. Está el Colegio Valdefuentes, está el Colegio Peñalbento en Colmenar Viejo y está el CEIF Gonzalo Fernández de Córdoba, también aquí en Madrid. Hola. Hola. Dijo María, creo que se llama, ¿Sí? que antes se llamaba Ángel. Sí. ¿Y este tal Ángel trabajaba solo o...? Trabajaba solo, tú imagínate, era un señor al que tú le llamabas por teléfono cuando no había ni siquiera móvil. Tú le llamabas a su casa y le decías, Ángel, tengo que recoger en el supermercado una docena de huevos. Y él decía, no te preocupes. Entonces se iba al supermercado, compraba la docena de huevos, llegaba y te decía, toma, me debes 2 euros. Entonces él trabajaba solo, iba de un lado para otro. Entonces lo que dijo el equipo de Globo es, oye, imagínate que nosotros, en vez de tener un ángel, pudiéramos tener miles de ángeles repartidos por todas las ciudades. Entonces, en vez de atender solamente a una familia y en vez de necesitar que esa persona estuviera en su casa porque ni siquiera tenía móvil, pues lo que hacemos es que tenemos una red enorme y sobre esa red podemos hacer un montón de servicios. Entonces, aquí lo que te das cuenta es que cuando tienes equipo funcionas mucho mejor y sobre todo cuando creas una red y un montón de puntos en distintas ciudades, puedes construir cosas encima de ellos, porque ahora mismo Globo no solamente te reparte comida, también reparte paquetes, están ahora mismo en temas de sostenibilidad, están recogiendo paquetes, o sea, de envases, o sea, realmente ese tal Ángel era como el ángel de la guarda y trabajaba solo
y ahora tienen una red enorme. Así que vosotros podéis empezar con algo pequeñito y luego hacerlo enorme. Gracias. Nada. La importancia del equipo que os ha dicho, ¿no? Todo el tiempo, Mario, ¿no? Confiar en las personas y rodearte de personas que puedan complementarse, ¿no? O sea, que cada uno pueda poner la parte que mejor sabe hacer. A ver si hay más preguntas. Yo lo entiendo, Rosa, ¿eh? Esto impone. Sí, se están mirando, porque yo creo que se están como coordinando, no creas porque hay preguntas, pero se están como coordinando, como a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién pregunta? No sé si queremos paso a una pregunta más y no le robamos tampoco más tiempo a Mario, porque ya son las 12:35, que tiene muchas cosas, No os preocupéis. y cualquier otra pregunta la canalizamos a través de los profesores. Eso es, los profes lo profesoras. canalizan y estamos en contacto. Muchas gracias, Irene. Aquí por aquí están en uno de los colegios en Peñalbento, están saludando, están diciendo adiós, o no sé, que se tienen que marchar. Están saludando. Ese es el espíritu, así tenéis que estar todos. Quinto A también saludando. Oye, da gusto, ¿eh? O sea, esto es impresionante, es como estar en un concierto. Bueno, ya te dije, sí. Es brutal. Sí. Y bueno, porque estamos aquí en este medio que dentro de todo nos facilita, pero si estuvieras ahí en el aula, todavía mucho mejor, claro. Sí, bueno, la siguiente la hacemos presencial, sin problema. Presencial, yo creo que sí. Aquí no sé si en quinto C están tratando de hacer alguna pregunta, me parece. ¿Sí? En Peñalbento, quinto C, ¿hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Puedes hacer una pregunta, que estás levantando el dedo. El equipo de Mar González, ¿no? Sí, el equipo de Mar González tiene una pregunta. Estamos en el Colegio Valdefuentes. ¿Cómo has escrito? Una pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuándo fue mi primer trabajo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pues si os lo digo, empecé en una cosa que se llama banca privada, que es comprar y vender acciones. Es en el mundo de la bolsa, que era bastante peculiar de aquella. El equipo, Nada. el equipo que esté conectado, hay una pregunta, que está levantando los dos brazos. ¿Tienes una pregunta? No sé. Bueno, si no saludamos, le damos las gracias a Mario. Muchísimas gracias, porque sabemos que tienes poquísimo tiempo, que estás muy ocupado y que ha sido un placer que estés con nosotros. Igualmente, os agradezco la invitación y el poder participar, de verdad, ha sido un honor. Muchísimas gracias a ti. Pues no sé si que abrimos los micrófonos, podemos saludar ahora todos a la vez, saludamos, despedimos a Mario. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, que tengáis todos muy buen día y muy buena suerte el día de la presentación.